paciente, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a anticoagular? Con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular. Con la heparina no fraccionada ya sabemos del esquema de Rashki, la impregnación con heparina intravenoso, luego la bomba de infusión, el TTP. ¿Sabemos? Lo vimos en síntomas coronarios agudos. ¿No de Rashki? Lo vimos en síntomas coronarios agudos. ¿Se acuerdan? Es que el Mariano estaba hablando y no escuchaba. Yo también. Se me hace que me distrajo el Mariano. No, doctor. Ya No ve sé. que la presentación no la pasamos. Son calumnias. Doctor, traje mi USB. No me las quiere pasar para Sí, allá, mejor. que no. Sea Mariano. Sí, No Mariano podemos no confiar en pasa. Mariano. No caer en la corrupción. Son calumnias, Nos son calumnias. pidió comidas a 50 cambio. pesos. ¿Por qué no nos pasaste la presentación? Un día antes, Se los doctor, paso. que sí. Un día antes del examen, ¿qué es Sí, eso? porque quería que él fuera mejor. Ya después de. Ya, Y si quiere, y si quieres. Tu amigo, Y si pagué el quieres. precio, tuve la mitad Las del pasa tiempo. la última hora, antes de la última hora del examen. A las 6 de la mañana. Es que los deportes extremos. Que para comprar chicken. O en la última, No no sé si. mientan. Entonces para la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular utilizamos enoxaparina normalmente, ¿sí? 1 miligramo por kilo cada 12 horas para tener bien anticoagulado al paciente, ¿sí? Y podemos dar anticoagulantes orales simultáneamente, bueno, un poquito después de la anticoagulación parenteral, warfarina o acenocumarina, o podemos utilizar los nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Dabigatran, rivaroxaban, apixaban, hay otro nuevo, ¿cómo se llama el nuevo? Sí, que es de 30 y de 60 miligramos. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Ahí lo tiene Edoxaban. Ahí está. Ese. Era para ver si estaban Aquí atentos. los puse porque se me olvida. Y se me olvida que los puse, fíjense. Ya que mal estoy. ¿Cómo dijo que era el otro que no era warfarina? Acenocumarina. Warfarina o acenocumarina. Los Doctor, sábados. entonces en un paciente con choque se le da la enoxaparina más estos, Sí. la anticoagulación, ¿no? Sí, porque cuando como aspiras a que no se muera, aspiras a darlo de alta. Entonces, Después de ¿Qué darlo de alta, y paciente con choque? Le das Ah, la ok, eno o sea, la enoxaparina más sería la alguno de esos y ya cuando anticoagulantes está nuevos. Para irse a su casa le agregas. desde antes. Ah, ok. Los dejamos simultáneos. Iniciamos con los dos simultáneos. ¿Sí? Si usamos heparina no fraccionada, pues aquí está la meta, que el TTP durante su estancia hospitalaria está entre 46 y 70 segundos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer con el paciente que no tiene choque ni hipotensión, es anticoagularlo. La trombolisis ¿TTP de cuánto era, perdón? entre 40 y 70, 46 y 70. Gracias. Lo normal es 30, ¿verdad? Ujú. Entonces, el tratamiento trombolítico del embolismo pulmonar agudo restaura la perfusión pulmonar más rápidamente que la anticoagulación con heparina no fraccionada sola. ¿Sí? La pronta resolución de la obstrucción pulmonar conduce a una pronta reducción de la presión y de la resistencia de las arterias pulmonares, con una mejoría concomitante de la función del ventrículo derecho. O sea, le pasan el trombolítico y si se lisa por completo, dice, ay, agarro aire, doctor. Baja la taquicardia, mejora la saturación, le haces un eco y mejora la función del ventrículo derecho, cae la presión pulmonar, Doctor, sube la presión sistémica. ¿cómo diferencias clínicamente una TEP de un corte pulmonar? Pues el corte pulmonar, pues, acuérdense que todo debe ser la historia clínica. ¿Qué porcentaje de diagnósticos te da la historia clínica? El 80%. Gold standard. Si sabes que el paciente cocinó con leña toda la vida o fumó 70 años una cajetilla diaria, le ves el tórax en tonel, una voz anfórica, La radiografía. pues
Posición y llega ahogándose, pues un EPOC, puede ser un EPOC agudizado, y le hace una biometría y trae neutrofilia, leucocitosis, fiebre, a lo mejor trae una neumonía, un EPOC agudizado con una neumonía comunitaria, o está tos y tose flemoso, dice, no, es que me dio una gripa y me empezó con tos, pues no es una tromboembolia. Pues que llega alguien que no tiene ningún antecedente de riesgo para tener fibrosis pulmonar o enfisema pulmonar. Pero lo operaron. Lo operaron o se cayó de un andamio o pateó una puerta porque hizo un berrinche. El Toma Kiki. anticonceptivos. O la pared de- Que te debe de orientar. El Kiki cuando no lo ponen a hacer notas de evolución. Clínico. Por eso eres clínica. Sí, te va a tocar. Y no es como en el Dr. Pues House, ya las hace. que no te dice nada, o sea, no, ay, ¿sabe qué tendrá? ¿Quién sabe qué tendrá? ¿Y qué será? Vamos a hacer quién sabe qué. Y luego de repente lo destapan y todo lleno de ronchas, nunca lo revisaron. Ay, Dios Le dan mío la vuelta y la santo. tienen en la espalda. Fíjense bien, los beneficios hemodinámicos de la trombolisis se limitan a los primeros días. En los supervivientes las diferencias ya no son evidentes una semana después del tratamiento. Solo al inicio hay un beneficio de la trombolisis, ¿sí? Y entonces se reserva para el paciente con choque o hipotensión. ¿Qué pasó? Una preguntita. Ya, o sea, ya quedamos que trombolisis es para shock y el otro es para no shock. Pero, por ejemplo, ¿puedo combinar trombolisis con anticoagulación? Claro. Y es la misma recomendación para mis pacientes que tocan. Bueno, gracias. Espera. ¿Cuál es la dosis de la estreptocinasa para el paciente con tromboembolia pulmonar? No es la misma que para el infartado. 1,5 millones. Para el infartado es 1.500.000 unidades de 30 a 60 minutos. Y para el paciente con tromboembolia pulmonar tienen que pasarle primero 250.000 unidades en dosis de carga de 30 minutos y luego una infusión de 100.000 unidades por hora de 12 a 24 horas. Entonces, si le pasas 250.000 unidades más 2.400.000, ¿cuántos serían? 2.650.000 unidades en total, o sea, casi el doble de 6.4 tratamiento por hora. para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Sí? Ya está en desuso el tratamiento fibrinolítico del tromboembolia pulmonar con estreptocinasa, porque tenemos mejores opciones terapéuticas. ¿Sí? A mí me tocó trombolizar a 2 en el civil, en la sala general, no en terapia, por tromboembolia pulmonar, y se ponen muy malos los pacientes. Se ponen diaforéticos, rubicundos, se hipotensan, se ponen bien malos y ya no sabes si es por la tromboembolia o por el efecto del trombolítico. Entonces, ¿Eso ya no? pues si no te queda otra opción, sí. ¿Y cuál No es tienes. la Anteplaza, tenecteplaza, relojeplaza. Doctor, ¿es lo mismo la sala de hemodinamia que la que se dijo ahorita de... Terapia, no, la terapia es la terapia intensiva. Y Hay entonces... terapia intermedia, terapia intensiva, unidad coronaria. Ujú. La unidad coronaria es una terapia intensiva específica para el paciente cardiológico. Pero si no tienen sala de hemodinamia, ¿entonces se los llevan a terapia? ¿O por qué lo llevaron ahí a terapia? Al que se comentó. Ahorita dijo de que le tocó hacer 2 en terapia intensiva en No, el estudio. de 2 en sala general. Ah, ok. O sea, en la sala general, como los cuartitos de piso 4, haz de cuenta es una sala general. Ok. Y pues en teoría no deberías de trombolizar a nadie en una sala general. ¿Por qué? Porque no lo estás monitorizando, porque no lo estás observando, porque no está la enfermera ahí pegadita, por si hay alguna complicación o algo tienes que hacer. Pero si puedes reemplazar la sala de hemodinamia por la de terapia. La sala de hemodinamia significa un cuarto con fluoroscopio en donde te hacen el cateterismo cardíaco o la arteriografía pulmonar. No, ok. Es un cuarto como tipo quirófano, no es la unidad coronaria. La unidad coronaria es como una terapia cardiológica.
Ok. Ok. Entonces ahí es donde deberías estar haciendo ese tipo de tratamientos. Sí, en la unidad coronaria o en una terapia intensiva. Ok. ¿Por qué? Porque al que trombolizas está inestable hemodinámicamente y tienes que tener ahí ventiladores, bombas de infusión, monitor de signos vitales Ok. para estar cuidando al paciente. Gracias. Hay contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, son exactamente los mismos que para el paciente con infarto con elevación del segmento ST. Ya los mencionamos la otra vez, no los voy a repetir, pero hay contraindicaciones absolutas y relativas. En las absolutas no debemos pasar tratamiento fibrinolítico. ¿Sí? En las contraindicaciones relativas pues tienen que valorar riesgo-beneficio del paciente. Lo que sí les digo, que aunque no tengan contraindicaciones absolutas, pues también hay hemorragias que no esperamos en el paciente que le pasamos fibrinolítico. ¿Sí? Y es bien feo, porque tienes al paciente y dices, ay, lo trombolizo, no lo trombolizo, lo trombolizo, no lo vamos a trombolizar. Y luego empieza a deteriorarse neurológicamente, lo intubas, luego le haces una tomografía y una hemorragia en la cabeza. O empieza con sangrado de tubo digestivo, o te vomita y sangre de y tú ahí, vamos a intubarlo. Pasen del atracurio. Ah, no, primero es el midazolam. ¿O qué primero? Porque primero a veces lo relajas. ¿Nunca ha pasado eso? ¿Nunca lo he hecho eso? Sí. No. Primero lo sedas y luego lo relajas. Pero a veces primero lo relajas y luego lo sedas. Y también ha tocado que lo intubas y todavía está manoteando el paciente. O no está bien sedado, o no está bien relajado, o está relajado y no está sedado y tú lo intubas en vivo. Está pasando muchas cosas. Tienes ahí el intubadito y el otro despierta. Pero. A ver, hay que sedarlo. Sí, bien feo. Y ahora se utiliza mucho una sedación pero consciente. Los tienes despiertos. Y con el tubo y el paciente es cooperador, cosa. ¿Ya no le duele nada? Porque normalmente un intubado despierto pues no se deja, o sea, se quiere arrancar todo. ¿Y ahora qué es dexmedetomidina? ¿Qué les pasa? Ah, sí, Con esa cosa los tienes como bien cooperadores y despiertos. Dexmedetomidina. A ver, busquen esa cosa. Te voy a poner esa, Va a ser nuevo usuario de Pokémon. Si no pueden trombolizarlos, si hay contraindicaciones para la trombolisis, pueden hacer esto, embolectomía con catéteres. Lo metes a hemodinámica, el hemodinamista puede tener estas herramientas para aspirar el coágulo, fragmentar el coágulo o pasar fibrinolisis allí in situ, donde está el coágulo. ¿Sí? ¿Eso sería más seguro? ¿La fibrinolisis in situ? Pues sí, sería menos dosis. Usan como un cuarto de la dosis normal, ¿no? O sea, había leído. O ahí le van tanteando. Y si eres pobre y no tienes ninguno de estos, metes una guía metálica. Una guía metálica, por vía venosa, aurícula, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y luego ya cuando ves ahí en la fluoroscopía, que ahí está el coágulo, le das acá una salgada. El alambre se hace hacia adentro y pues desbarata el coágulo y pues se va más distalmente, pero ya más chiquito y es más fácil que con la anticoagulación se desbarate por Ahí ya no completo. das fibrinolisis extra, ¿o sí? Ahí ya no das fibrinolisis. O a veces sí le inyectan ahí. ¿Por qué va ocurriendo. prefieren darlo de forma no in situ la fibrinolisis si es como más segura y menos dosis? Porque tienes que picar venas, después Bueno, la vean. sala de hemodinámica, porque hay que usar medios de contraste, o sea, un montón de O sea, por lo cosas. aparatoso. Sí.
más riesgo. No más porque no Pues nada más le metes el hambre del higadito. Si topa, regresas a pelas el cargador y con eso. Pero también. Ya verán, me va a decir el doctor. ¿Sí? Y el escenario último es cirugía. El cirujano torácico te puede meter a quirófano, te abre un tórax, te encuentra la arteria pulmonar y te saca los coágulos. Es el último escenario. ¿Y eso a fuerzas es de que abrirlo así o hay forma de hacerlo no Te abre tan? bien abierto. ¿Y en qué contexto? O sea, se elige. Cuando fracasa eso. Ah, eso O sea, me como fracasó ya todo. vas a acordarme Hay de una las paciente, películas y una de paciente Ali. allí en Xochipan, una tromboembolia pulmonar que tenía como 8 meses con tromboembolia pulmonar. No se murió, no le dieron tratamiento fibrinolítico. Y en el ecocardiograma, acá en la vista supraesternal, se veía la arteria pulmonar dilatadota y de un lado completamente tapado. Un coagulote ya organizado, así bien, una piedrota. Y bien hinchada, plétora yugular hasta por acá. Bien mala, porque tenía mucha hipertensión pulmonar, el hígado está por acá abajo, media amarilla. Pues como llegó mala, le pasaron fibrinolítico. Pero pues un trombo organizado, pues ya no se va a alisar. En ese escenario, pues tendría que el cirujano abrir y sacar el coágulo y volverla a cerrar. Pero puede ser por la paroscopía o tiene que ser. No, cirugía abierta. No la paroscópica, no. Eso lo hace el cirujano, te abre y saca los coágulos. Entonces esa es otra opción. ¿Sí? Y esta mujer creo que no le hicieron nada, así la mandaron a su casa, igual de mal. O una calidad de vida muy mal. ¿Sí? Entonces se recomienda en la fase aguda iniciar sin demora anticoagulación intravenosa con heparina no fraccionada en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo o heparina de bajo peso molecular. Y se recomienda la terapia trombolítica en el paciente que tiene choque o hipotensión. Se recomienda la embolectomía pulmonar quirúrgica en pacientes con trombolisis contraindicada o fallida. Es lo que les estoy diciendo. Habría que considerar el tratamiento dirigido por catéter percutáneo como una alternativa a la embolectomía pulmonar quirúrgica para pacientes con trombolisis sistémica a dosis completa contraindicada o fallida. Ese es el problema del catéter y ese catéter no necesitaría. Como cuando pones una escoba para que. Javier es bien bueno para eso, ¿eh? Ya estamos con Javier Martín de la Torre. Le pregunten, oiga doctor, que ustedes en las tromboembolias pulmonares han metido guías metálicas y les da vuelta para que se listen los coágulos. Esa es su hazaña de él, ¿eh? A él le encanta eso. Les va a decir, oh, sí, Todos tienen los suyos. una viejita que es que no teníamos nada que hacerle, no podíamos hacerle nada. Tenía contraindicación para trombolisis. Pásala hemodinámica, ahorita. Y que la salvó. Héroe. ¿Dónde? ¿Sí habla? ¿Sí habla? Porque sabes lo que te estoy diciendo. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Sí o no? ¿Eh? No. Sí, Recomendación, fíjense bien, en el embolismo pulmonar sin choque o hipotensión, riesgo intermedio o bajo, se recomienda iniciar sin demora anticoagulación parenteral para pacientes con probabilidad clínica alta o intermedia durante el proceso diagnóstico. La heparina de bajo peso molecular o el fondaparinox son el modo de anticoagulación parenteral en la fase aguda recomendado para la mayoría de los pacientes. Paralelamente a la anticoagulación parenteral se recomienda el tratamiento con antagonistas de la vitamina K o inhibidores directos del factor 10 para llegar a un INR entre 2 y 3 con antagonistas de la vitamina K. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos nuevos anticoagulantes? Los sabanes. Ajá. El resumen de esta guía está Apixaban, fuerte, ¿eh? rivaroxaban, dabigatran.
los nuevos anticoagulantes orales no están recomendados con alteración renal grave. Creo que es una tasa de filtración glomerular menor a 30, ¿no? Están contraindicados. Bueno, 30 que es 3B. fíjense bien, esto es clave. No se recomienda el uso sistemático de trombolisis sistémica primaria en pacientes sin choque ni hipotensión. ¿Qué significa esto? Que sí puedes trombolizar pacientes sin choque ni hipotensión, pero no todos. ¿De qué depende? De tu juicio clínico. ¿Sí? Las guías te guían. No son así, es que oh, es fatal. Por eso dice, no se recomienda el uso sistemático. Eso ya que esté complicado, ya. Ahora sí. Tú tienes que valorar riesgo-beneficio. Hay un estudio, que es el estudio FEITO, que salió en el 2014, en donde se evaluó pacientes con disfunción del ventrículo derecho en ecocardiografía o en la tomografía, con daño miocárdico, con troponinas elevadas, pero sin choque. O sea, un joven, por ejemplo ustedes, cualquiera de ustedes, no está chocado, pero tiene disfunción del ventrículo derecho, tiene troponinas elevadas y tiene confirmado la tromboembolia pulmonar. Y se vio como endpoint a 7 días la muerte o la descompensación. O sea, el paciente tiene un riesgo intermedio. Y este escenario clínico se beneficia del tratamiento fibrinolítico por sobre solo anticoagularlo. Entonces tú ves y sabes que pues no está chocado o hipotenso, pero está rayando en eso. O sea, trae 100, 60, 98, 60, 50. Lo está taquicárdico 106, 105, 107. La saturación con oxígeno 88, 90. Y lo ves guabilineico, lo ves que está malito, y pues no estará chocado, pero está al bordecito de estar chocado. Entonces en ese cuadro, y tiene las troponinas altas, trae datos de disfunción ventricular derecha, dices, pues si no está mal ahorita, se me puede poner malo. Entonces, y si no hay contraindicaciones absolutas para fibrinolisis, no tienes un tumor en la cabeza, no tienes un EBC isquémico, no te golpeaste últimamente, no te operaron de algo recientemente, a lo mejor se beneficia pasando de un fibrinolítico. ¿Sí? Entonces por eso les digo que tienen que ver a su paciente en todo su contexto para determinar cuál es lo mejor. ¿Se acuerdan cuál es la máxima ventana trombolítica en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que les dije? Hasta las 24, ¿no? Eso Hasta 24 horas máximo. ¿Sí? Si fue efectiva. Ajá. Si no es que la piedra rescate. Ah, no, sí, pues, pero, o sea, la ventana cuando tienes el síndrome coronario agudo, hasta 24 horas. La ¿no? Listo, fibrinolisis más o menos. también. Ajá. ¿Y cuál es la ventana trombolítica para la tromboembolia pulmonar? 12. 7 días. Al mismo. No me acuerdo. Hasta 3 semanas. Sí. 2 semanas, 2 o 3 semanas. ¿En serio? No, después decía que una semana, ¿no? Porque ya después de eso ya no tenía efectos. Más de una semana. Hasta 3 semanas para trombolitis. A ver, busque. 2 o 3 semanas es. Una semana no. Ventana trombolítica para una tromboembolia pulmonar. O sea, imagínense un huichol que vive en la sierra, que vive a 8 horas en burro y luego 2 horas en camión. Y que estaba allá el huichol en su sierra y se puso malo de la tromboembolia pulmonar, tiene una tromboembolia por allá, y ahí lo tienen en una choza, esperando a que se componga, le dan té, le dan hierbas, le ponen incienso, no sé qué, y
pues sigue malo, no se muere, pero sigue malo. Y ya como a los 3 días, o los 5 días, o los 7 días, o a los 10 días se les ocurre llevarlo al pueblo, o a la localidad, a Colotlán. Colotlán es de lo más lejos que hay 14 aquí. días. Sí, 14 días. Tengo que ver 2 semanas. Ahí está. Llega a Colotlán y alguien dice, pues parece que trae algo ahí muy malo. Vamos a mandarlo a Guadalajara. De Colotlán acá son como 12 horas de camino, no sé cuánto. Son un montón, porque sierra y bajas y subes y no sé cuántas cosas. Llega acá a los 7, 8 días o 9 días y ya te llega el Soquipan. Y pues ves que tiene signos de disfunción ventricular derecha, que trae la hipertensión pulmonar alta y que trae muchas cosas. Y dices, pues hay que trombolizarlo. ¿Cuándo fue que le dio la trombolitis? Se puso bien malo tal día, hace 7 días o 6 días. Ya estás en ventana trombolítica. ¿Por qué 14 días más o menos se considera que todavía puedes trombolizarlo? Porque no se organiza. Porque todavía el coágulo no está organizado y puede lisarse con fibrinolítico. Después de eso, ya es bien difícil que se vaya a desbaratar el coágulo. Y acuérdense que aquí una tromboembolia pulmonar no equivale a un infarto pulmonar, porque tenemos pues, la circulación doble, ¿verdad? Perdón, entonces hasta 14 días. ¿Qué pasa? ¿Qué hace después de los 14 días? Nada más, no. Si tiene repercusión, puedes operarlo. ¿Es una consecuencia directa el infarto pulmonar cuando tienes la T? Puede darte infarto pulmonar. Pero... Puede o no. Ok. Así es. Filtros de vena cava. Y llegó una temporadita que dice, no, pues es que para qué lo anticoagulas. Pobrecita de tu abuelita, se cae, se tropieza, se le va a hacer un hematoma o se le puede venir una hemorragia. No la anticoagules, mejor ponle un filtro de vena cava inferior. Pues no. Se debe considerar filtro de vena cava inferior para pacientes con embolismo pulmonar agudo y contraindicaciones absolutas para anticoagulación. Si no tiene contraindicaciones absolutas, se prefiere la anticoagulación y el filtro de vena cava inferior. En caso de recurrencia de embolismo pulmonar tras estar anticoagulado, entonces también se puede considerar un filtro de vena cava inferior. Y no se recomienda el uso sistemático de filtros de vena cava inferior para pacientes con embolismo pulmonar, porque también los hemodinamistas abusaban de esto. Pues mejor un filtro de vena cava inferior. Pero un filtro de vena cava inferior pues es una cosa extraña metida en el cuerpo, que no es 100% inocua, que se va desplazando, que hay que cambiarlos, hay que reemplazarlos cada cierto tiempo. Entonces, solo cuando hay contraindicaciones absolutas o recurrencia, pese a estar bien anticoagulado, se puede poner un filtro de vena cava inferior. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto tiempo después del alta hay que anticoagular al paciente? Hasta 6 meses a un año. Aquí está. Para pacientes con embolismo pulmonar secundario a un factor de riesgo transitorio 3 meses. durante 3 meses. 3 meses. Para pacientes con embolismo pulmonar no provocado es que no hubo nada, que hay que echarle la culpa durante al menos 3 meses. Mínimo. Se recomienda un tratamiento de anticoagulación de duración indefinida para pacientes con un segundo episodio de embolismo pulmonar no provocado. ¿Sí? En pacientes que reciben anticoagulación prolongada, se deberá de volver a valorar razón, riesgo, beneficio de continuar con dicho tratamiento a intervalos regulares. ¿De acuerdo? Sí. O sea, si te dio una tromboembolia pulmonar y fue porque te hicieron una cirugía de rodilla, 3 meses anticoagulado. Si te dio tromboembolia pulmonar
y no hubo ningún factor de riesgo, por lo menos 3 meses. ¿Sí? Sí. Y si te dio una tromboembólica pulmonar sin ningún motivo Se vuelve a- y luego te dio otra después, Para pues a lo siempre. mejor te tienes que quedar coagulado para siempre, pero no significa que no lo quiero volver a ver en la vida, nomás tú me estás días hasta que se muera. No, hay que estarlo viendo con regularidad, no por cada 6 meses o cada 4 o 5 meses, para ver cómo, en qué condiciones se encuentra el paciente. ¿Sí? Bueno, vayan por café y ahorita continuamos. Entonces, Por ¿Quieres ejemplo, propósito? en un paciente con